Bueno, en esta grabación, en este video, les voy a explicar cómo armar una recta real, armar un sistema y un sistema coordenado cartesianas ortogonales. La idea que uno tiene es, primero necesito tener una recta, necesito conformarme una recta, por ejemplo esta que pasa por dos puntos, y lo que debo hacer es decidir cuál va a ser mi origen. Por ejemplo, yo puedo elegir que B sea mi origen, A, o en este caso yo voy a elegir que C sea mi origen. Una vez que tengo elegido mi origen, yo voy a elegir cuál va a ser mi segmento unidad. Por ejemplo, digo, el segmento que toma esta medida CAD va a ser mi segmento unidad. Entonces, cada vez que me mueva esta cantidad sobre la recta, voy a moverme en una unidad. Uno puede elegir esto para que sea tan grande o tan chico como uno requiera, como uno necesite. Entonces se va a ir moviendo, dependiendo de lo que uno va necesitando. Otra cosa que uno puede elegir es, por ejemplo, este va a ser mi segmento unidad, pero ¿para dónde van a estar creciendo mis números positivos y para qué lado van a estar creciendo los números negativos? Yo puedo elegir que este sea el segmento unidad y que este sea el punto -1 o el punto 1, siendo este el punto 0, ya que es mi origen. Entonces, dependiendo si voy a decir que este vaya a ser 1 o -1, es que el resto van a ser positivos o el resto negativos, o estos van a ser negativos y estos positivos. La idea es que yo me paro en mi origen, en mi punto donde voy a dar como, voy a hacer el punto de quiebre en mi recta, para dividir los positivos y los negativos, voy a decidir qué tan grande va a ser el tamaño de mi segmento unidad, qué tan grande van a ser mis pasos. Por ejemplo, ustedes si tienen hojas cuadriculadas pueden elegir si un cuadradito, dos cuadraditos, 3, 4 u 8 van a ser su unidad. Entonces, elegir eso, ustedes van a hacer una marca y van a decir, acá tengo mi unidad. Una vez que elijan eso, ustedes no solamente están diciendo que esa va a ser su unidad, sino que para ese lado voy a ir contando los números positivos. Entonces, si me paro de mi origen y voy para el otro lado, voy a moverme en las mismas distancias, las mismas cantidades, voy a usar el mismo segmento unidad, pero voy a ir creciendo en números negativos. Entonces, eso es para utilizar mi recta real. Por ejemplo, yo una vez que tengo mi segmento unidad, digo esta es mi unidad, puedo calcular qué número estaría representando B sobre mi recta real. Lo que voy a hacer es ir calculando cuántas veces entra mi unidad. Por ejemplo, ahí entró una vez, ahí entró una segunda vez, una tercera vez y casi 4. Si yo me fijo, acá fui haciendo marcas, esta es una unidad, 2 unidades, 3 unidades. Y para cuando llego a la cuarta unidad, el B es menor. Entonces quiere decir que B está entre 3 y 4, pero si yo me fijo está mucho más cerca del 4 que del 3. Entonces me fijo en proporción, acá estaría por ejemplo la mitad, entonces está más allá de 3,5. Entonces uno podría decir aproximadamente que esto sería 3,8, por ejemplo, aproximadamente. Cuando estemos trabajando con números en la red, estemos ubicándolos, no vamos a poder decir exactamente qué número es, sino que vamos a poder hacer aproximaciones. Disculpen, esto es lo que quería borrar. Entonces yo tengo diferentes puntos en mi recta y puedo usarlos. Decidí que este era mi origen, fui marcando mi unidad y me fui moviendo esa unidad hasta llegar a más o menos aproximar mi punto B. Entonces así es como uno decide cuál es el punto que está representando, el número que está representando ese puntito sobre la recta. Una vez que hacemos esto sobre la recta, también lo podemos hacer sobre un sistema cartesiano de coordenadas ortogonales. ¿Por qué? Uno puede elegir sistemas de coordenadas donde, por ejemplo, pase por este punto y aquí. Y aquí puedo fijarme, cualquier punto en el plano va a tener una coordenada en función de esto. ¿Qué pasa? Como estos están cortándose en un ángulo, no es recto, no se puede calcular las coordenadas simplemente por mirar dónde están parados, sino que es necesario hacer algunas cuentas para aproximar las medidas que están tomando. Qué tanto se está alejando de uno a otro va a depender de la inclinación que tenga aquí. Entonces, por este motivo, nosotros, en vez de usar cualquier sistema de ejes que sean dos rectas intersecándose, vamos a usar siempre
una intersección con un ángulo recto. Entonces, no vamos a usar esa recta, sino que vamos a decir, yo quiero usar una recta perpendicular que corte a mi recta real en el origen. Y esta va a ser una nueva recta real que va a cruzar por el origen de ambas. Quiere decir que este puntito C que yo tengo acá va a ser el 0, no solo de mi recta real horizontal con la que venía trabajando, sino que va a también ser el 0 de mi recta nueva vertical. A la recta horizontal la llamamos eje X y a la recta vertical la vamos a llamar eje Y. Y ahora nuevamente, como hicimos sobre la recta que representa nuestro eje X, sobre el eje Y vamos a tener que volver a decidir cuál va a ser nuestra segmento unidad. Yo puedo elegir que sea exactamente la misma medida o puedo elegir un valor más grande. Porque al ser una intersección de dos rectas, no es necesario que el segmento unidad mida lo mismo en ambas. Normalmente se usa que sean iguales para poder interpretar ciertas informaciones, pero depende del problema que uno tiene. Si uno ve que va a trabajar con números muy grandes, capaz no le conviene hacer un segmento unidad así de grande. Le conviene hacer un segmento unidad bastante más chico para poder representar la información en el espacio que uno dispone. Entonces, la elección de los segmentos unidades en la recta horizontal y en la recta vertical, es decir, en mi eje X y en mi eje Y, son independientes, no dependen uno del otro. Aunque normalmente se suele elegir el mismo, por una cuestión de simplificar el tipo de escala que se está utilizando. Una vez que elijo esto, tengo mi sistema cartesiano de coordenadas ortogonales. Recuerden que ortogonales quiere decir que tengo un ángulo recto de intersección entre mis dos rectas, y que sea un sistema cartesiano tiene que ver con el creador de este sistema, que fue Descartes, para representar información. Y es un sistema de coordenadas porque me dice las ubicaciones. Si tienen algún inconveniente con esto, piensen en la batalla naval, donde una de las coordenadas es una letra y la otra es un número, y me está diciendo dónde está ubicado mi barco, me está diciendo dónde caerían misiles, por ejemplo. Entonces es muy similar a esa noción lo que se hace con el sistema cartesiano, solamente que ambos sistemas representan números, una cantidad numérica, no una letra y otro número, no es alfanumérica. Y lo que se hace es, para poder identificar cualquier punto que yo ponga sobre mi plano, lo que voy a hacer es identificar la primera coordenada, el primer dato que voy a dar es sobre cómo está ubicado respecto de mi eje X. Y el segundo dato que voy a dar es cómo está ubicado respecto de mi eje Y. Por ejemplo, veamos el sistema con estas escalas. Piensen en estos puntos que están dibujados acá. Son todos puntos que están sobre los ejes. El punto C, por ejemplo, es el punto 0, 0, porque está ubicado en el origen de ambas rectas. ¿Sí? Después tengo el punto D, que está ubicado un poco más allá de mi segmento unidad, en este caso, en el eje X, entonces va a ser un número aproximado, 1,3 en el eje X, pero un 0 en el eje Y. ¿Por qué? Porque si yo me muevo horizontalmente hasta chocar el eje Y, me cruzo en el 0, en el origen. Lo mismo va a pasar para cualquier punto que esté ubicado sobre el eje X, su coordenada en Y va a ser 0. Porque lo que yo debo hacer para revisar cuál es su coordenada en Y es moverme horizontalmente hasta cortar, hasta cruzar al eje Y y ver en dónde lo hago. Todos los puntos que están sobre el eje X van a cruzar en el origen. Entonces van a tener como coordenadas en X, como primera coordenada, el eje, en X el número donde están ubicados, y en Y va a ser un 0. Exactamente al revés va a ser para los puntos que estén ubicados sobre el eje Y, porque su coordenada en Y va a ser justamente donde estén parados, por ejemplo en este que es 0,36, casi 0,4. Esa es su coordenada en Y, pero para saber su coordenada en X tengo que bajar verticalmente hasta cruzar a la recta real, al eje X, y fijarme dónde lo hace. Y todos los puntos que estén sobre el eje Y van a cortar en X en el origen también. Entonces esos van a tener coordenadas 0, punto y coma, Y. Para que ustedes lo sepan, para recordarlo, lo escribo aquí. X, punto y coma, Y. Esta es la forma de representar las coordenadas de un punto sobre la recta. Cualquier punto que yo tenga sobre mi espacio, sobre mi
plano cartesiano, que tengo aquí representado cualquier punto que yo ubique ahí, le voy a dar las coordenadas en X y en Y. Voy a decir qué número estaría representando en el eje X y cuál número en el eje Y. Entonces, por ejemplo, el punto el punto H tiene coordenadas. Si yo me fijo, no está ni sobre el eje Y ni sobre el eje X. Por lo tanto, este va a tener las dos coordenadas, X e Y, distintas de 0. ¿Cómo hago para saber? Para saber su coordenada en X, tengo que bajar verticalmente hasta X, hasta cortar en X. Y ahí averiguo su valor. Entonces, por ejemplo, lo que puedo hacer es hacer una recta que corte perpendicular a mi eje X, que pase por H. Entonces, si hago una recta bien perpendicular que corte en X, ahí voy a averiguar qué punto está cortando. Por ejemplo, en este caso está cortando en 3, exactamente. Y lo mismo hago para saber su coordenada en Y. Hago una recta perpendicular a mi eje Y, que pase por H, y me fijo dónde estaría cortando. En este caso está cortando en 4. Entonces sé que las coordenadas de mi punto H serían 3, punto y coma, 4. Entonces esto es lo que yo puedo hacer para averiguar cuáles son las coordenadas de mi punto. ¿Qué pasa si yo muevo mi punto? Las rectas que estarían cortando van a ser diferentes, van a ir cambiando. Y eso me va a ir diciendo cómo va cambiando la ubicación de mi punto, dónde está ubicado. Por ejemplo, aquí me puedo fijar que estoy casi en el menos 4, en el X, y en 1 en el Y. Entonces, yo ubico un punto, y para saber cuáles son sus coordenadas, simplemente me fijo verticalmente dónde está ubicado, y horizontalmente dónde está ubicado sobre la Y. Y ordeno, y esto es muy importante, recuerden, que tengo que poner los ordenados. No es lo mismo poner primero el dato de las Y y después de las X. Piensen en este número. Este es, por ejemplo, menos 4, 3, ese nuevo punto H. ¿Sí? Su coordenada en X es menos 4 y es 3. Pero si yo hubiera puesto 3 menos 4, el punto estaría más o menos por acá. ¿Sí? Porque si ustedes dan la información primero del Y y después del X, aunque ustedes sepan que lo escribieron al revés, la forma siempre es leer primero el número en el eje horizontal y el segundo número en el eje vertical. Entonces, si ustedes ponen 3 menos 4, una persona que quiera ver dónde ustedes ubicaron ese punto va a hacer 3 en el eje horizontal y después, como es menos 4, va a bajar 4 lugares y lo va a ubicar ahí. Entonces, fíjense que estos puntos no son para nada el mismo y por eso es importante saber en qué orden estoy ubicando mi información. Bueno, esto es lo que ustedes estaban repasando sobre los diferentes conjuntos numéricos, cómo ubicar puntos en el plano, y en función de esto pueden ir revisando qué números cumplen las mismas propiedades, cumplen las mismas condiciones. Por ejemplo, todos los puntos que están en el eje X tienen una coordenada Y igual a 0, entonces tienen algo en común. Todos los puntos que estén sobre el eje Y van a tener la coordenada X igual a 0, entonces también tienen algo en común. Y con eso ustedes pueden hacer diferentes aclaraciones, pueden ir revisando qué regularidades pueden cumplir los puntos que están en el plano. Que eso es lo que vamos a hacer seguramente después cuando se trabaje con funciones.